Metabolismo y biosíntesis de aminoácidos. En Montgomery. Capítulo 8. Catabolismo y biosíntesis de aminoácidos. Objetivos: describir la digestión de las proteínas de la dieta y la absorción de los aminoácidos y los péptidos constituyentes. Explicar cómo son desaminados los aminoácidos y el nitrógeno convertido en urea. Demostrar cómo se utilizan los esqueletos de carbono de los aminoácidos para obtener energía o para contribuir a la síntesis de glucosa o ácidos grasos. Aprender cómo sintetizan los seres humanos los aminoácidos no esenciales. Describir cómo producen enfermedades metabólicas los efectos genéticos del catabolismo de la biosíntesis de los aminoácidos. Demostrar cómo se sintetizan aminas activas farmacológicamente a partir de los aminoácidos. Comprender cómo se sintetizan metabolitos importantes como el óxido nítrico, las poliaminas, la carnitina y la creatinina a partir de los aminoácidos. El problema nutricional más grave del mundo es el déficit de proteínas en la dieta. Aunque este déficit es devastador en países subdesarrollados, también se presenta en países desarrollados, sobre todo en las mujeres embarazadas y lactantes, en los recién nacidos, en las personas pobres y de edad avanzada, y en las que no toman de forma habitual comidas ricas en proteínas. En el sentido más estricto, las personas no necesitan tomar proteínas en la dieta, pero sí los aminoácidos que constituyen estas proteínas. Por tanto, es importante comprender la forma en la que los aminoácidos de la dieta se utilizan para la biosíntesis de otros aminoácidos y cómo sirven de precursores de metabolitos nitrogenados. Requerimientos proteicos de la dieta. Las proteínas de la dieta cumplen 4 grandes funciones. Los aminoácidos que las constituyen se utilizan en la síntesis de las proteínas corporales. Los esqueletos de carbono de los aminoácidos pueden oxidarse para producir energía. Sus átomos de carbono y nitrógeno pueden utilizarse para sintetizar metabolitos nitrogenados y pueden ser una fuente de sustancias no nitrogenadas, por ejemplo glucosa. Aunque mediante la oxidación de los lípidos y los hidratos de carbono pueden satisfacerse las necesidades biológicas de energía, los aminoácidos resultan especialmente necesarios para la biosíntesis proteica. Por tanto, debe ingerirse una cantidad suficiente de alimentos que contengan proteínas de un valor biológico adecuado. Al contrario de lo que sucede con los hidratos de carbono y los lípidos, las proteínas y los aminoácidos no se almacenan en las células específicas del cuerpo. En cambio, las proteínas se encuentran presentes en todas las células de forma de materiales estructurales, biocatalizadores, hormonas y factores de crecimiento. No obstante, parte de las proteínas corporales pueden movilizarse durante el ayuno o la inanición. Los esqueletos de carbono de los aminoácidos movilizados pueden quemarse para producir energía o convertirse en glucógeno y triacilglicerol, susceptibles de ser almacenados. En la figura 8.1 se resumen algunos de los múltiples productos metabólicos de los aminoácidos de la dieta. La reserva de aminoácidos que se muestra en el diagrama no es un lugar de almacenamiento de los aminoácidos. Esta reserva conceptual es más bien una forma de referirse a la pequeña cantidad de aminoácidos que se encuentran presentes en las células o circulando en la sangre. Durante la inanición, las proteasas intracelulares hidrolizan aminoácidos grandes en cantidades de proteínas plasmáticas, sobre todo albúmina. Los aminoácidos resultantes, en especial sus grupos amino, son reutilizados. Los tejidos con un metabolismo rápido, como el hígado. Aquí tenemos el resumen del metabolismo proteico. Todas las proteínas de la dieta sufren entonces la digestión y la absorción y se convierten entonces en la reserva de aminoácidos. De ahí pueden ser utilizadas para proteínas corporales o para aminas biógenas y hormonas. También esta reserva de aminoácidos entonces van a usarse como, si es alfa-cetoácidos, hacia el ciclo de Krebs, y de aquí porfirinas, bilirrubina. Si es creatina, para sintetizar creatinina. Si es amoníaco, a porinas y ácido úrico, o a carbamilfosfato en el ciclo de la urea hasta urea, o las pirimidinas hasta amoníaco. Activación del pepsinógeno y acción de la pepsina. El pepsinógeno de un peso molecular de 40.400 daltons mediante la pepsina en un pH de -2. Entonces, la pepsina, el resultado es pepsina más péptidos. Esta pepsina, actuando sobre los alimentos, produce activación de proteasas y peptonas, péptidos de gran tamaño.
El páncreas y la mucosa intestinal tienden a perder sus proteínas rápidamente. El músculo libera los aminoácidos más lentamente. No obstante, como está formado por aproximadamente un 20% de proteínas, representa el mayor depósito de estas. Una vez que se agotan las reservas de grasa, el cuerpo puede llegar a perder diariamente hasta un 6% de su masa proteica para producir energías. Digestión de proteínas. Las proteínas de la dieta son digeridas hasta sus aminoácidos constituyentes por las enzimas proteolíticas y las peptidasas del tracto gastrointestinal. Algunos péptidos y proteínas de pequeño tamaño se absorben directamente en el intestino, pero la mayor parte de los productos de la digestión circulan en forma de aminoácidos. La medida del nitrógeno ureico plasmático es un buen índice del contenido de aminoácidos en la sangre. Tras un ayuno breve, el nitrógeno ureico plasmático es de aproximadamente 5 miligramos por decilitro o 4 milimol por litro. Mientras que poco después de una comida rica en proteínas, los niveles plasmáticos aumentan hasta 8 miligramos por decilitro, el nitrógeno ureico plasmático, o 6 milimoles por litro. Activación del pepsinógeno en el estómago. Todas las enzimas digestivas proteolíticas, exceptuando las peptidasas intestinales, se activan mediante la conversión de precursores inactivos de gran tamaño, denominados simógenos, en enzimas funcionales. El primer simógeno que entra en acción es el pepsinógeno. La hormona gastrina, secretada por el antro o la parte distal del estómago, tras la ingestión de alimentos y la distensión gástrica, estimula la liberación de pepsinógeno. La sangre transporta la gastrina liberada hasta el cuerpo del estómago, donde estimula la liberación de pepsinógeno por las células principales, que son células secretoras localizadas en la mucosa de la pared gástrica. La gastrina actúa simultáneamente sobre las células parietales del cuerpo del estómago, provocando la liberación de ácido clorhídrico. El reducido pH del contenido gástrico activa de forma autocatalítica el pepsinógeno segregado, de forma que una pequeña cantidad de pepsinógeno es escindida a pepsina y péptidos inertes. La pepsina producida activa las moléculas de pepsinógeno restantes, convirtiéndolas proteolíticamente en pepsina. Pueden existir hasta 7 pepsinógenos distintos y cada uno da lugar a una enzima pepsina distinta. Hasta 7 pepsinógenos y cada uno da lugar a... La fase de la digestión proteica catalizada por la pepsina es importante pero no esencial. Por ejemplo, algunos pacientes con una gastrectomía total asimilan las proteínas lo suficiente bien como para mantenerse en un balance nitrogenado positivo. Los productos de la hidrólisis realizada por la pepsina son en su mayor parte polipéptidos de gran tamaño que no pueden ser utilizados eficazmente hasta que son hidrolizados por otras enzimas proteolíticas intestinales. Activación de las enzimas proteolíticas en el intestino. Cuando la secretina, una hormona producida por el duodeno como respuesta a la presencia de quimo, que es el contenido mixto del estómago, estimula el páncreas, la secretina estimula el páncreas, este libera su secreción digestiva. La secretina provoca la secreción de una solución de electrolitos prácticamente exenta de proteínas, que tiene una elevada concentración de bicarbonato. La pancreosimina o colecistocinina pancreosimina. Esta pancreosimina es una hormona que provoca la liberación de una secreción pancreática rica en enzimas. La propia pancreosimina se libera en la mucosa del duodeno y ayuno principal. En el duodeno, el quimoácido del estómago se transforma en alcalino por la acción de la bilis de la secreción pancreática. Esta última contiene los simógenos quimotripsinógeno. La secreción pancreática contiene los simógenos quimotripsinógeno y tripsinógeno, proelastasa y procarboxipeptidasa. En esta figura se ve la manera en que los simógenos activan
El tripsinógeno, mediante la enteropeptidasa, se activa a tripsina más hexapéptido. Esta tripsina más hexapéptido activa al quimotripsinógeno en quimotripsina más 2 péptidos. La procarboxipeptidasa, mediante la enzima tripsina, se transforma en carboxipeptidasa, y la proelastasa, mediante la tripsina, en elastasa. Esta pregunta acerca de la localización de las enzimas proteolíticas, aquí está. Especificidad de algunas enzimas proteolíticas. La tripsina en el intestino, todas son en el intestino. Mira, la aminopeptidasa es en la mucosa intestinal. La única en el estómago es la pepsina, con evidentemente su pH. La tripsina actúa sobre aminoácidos básicos como arginilo y lisilo. La quimotripsina en enlaces acilamino aromáticos como fenilalanina, tripteína y tirosina. Esa es la quimotripsina sobre aromáticos: fenilalanina, tripteína, tirosina. La pepsina, amplio margen de especificidad. Las carboxipeptidasas en aminoácido con carbono terminal, y la aminopeptidasa en aminoácidos con nitrógeno terminal. ¿Dónde nos habíamos quedado? La activación de las enzimas proteolíticas en el intestino. La pancreosimina, que también se llama colecistocinina, activa en el yeyuno, donde también hay secreción de bilis, y en la secreción pancreática los imógenos quimotripsinógeno, tripsinógeno, proelastasa y procarboxipeptidasa, que va a resultar la tripsina, la quimotripsina y la elastasa son heptopeptidasas, es decir, escinden las proteínas. Estos son los resultados, ¿no? La tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa. Tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa y elastasa, ¿no? El resultado de los imógenos. La tripsina, la quimotripsina y la elastasa son endopeptidasas, es decir, escinden las proteínas y los polipéptidos. Quieren solamente la quimotripsina, la elastasa y la tripsina. Pero la hexapeptidasa es la carboxipeptidasa la que actúa. Sobre estructuras con carbono terminal. Es decir, escinden las proteínas y los polipéptidos actuando sobre localizaciones internas, generalmente residuos de aminoácidos específicos. Esas son las endopeptidasas. Las carboxipeptidasas A o B, estos son dos tipos, A o B, son exopeptidasas, que escinden los aminoácidos de los extremos carboxilo de las cadenas polipeptídicas. Estas enzimas proteolíticas poseen una especificidad notable en cuanto a la escisión de las cadenas proteicas por determinados residuos de aminoácidos. Sus especificidades se resumen en la tabla 8.1. Los productos de estas enzimas son aminoácidos libres, dipéptidos y pequeños péptidos. Los péptidos residuales son hidrolizados por la aminopeptidasa y la dipeptidasa en las células de la mucosa intestinal. Activación de enzimas frente a síntesis enzimática. Debe establecerse una clara distinción entre el proceso de activación enzimática
y el de la síntesis de enzimas. En ambos casos se consigue un aumento de la concentración de una enzima disfuncional, aunque por mecanismos diferentes. La activación depende de la existencia de una proteína precursora inactiva que pueda convertirse rápidamente en enzima activa. Esta activación de enzimas frente a síntesis enzimática. Esta conversión puede adoptar distintas formas, bien como una fosforilación o como una simple reacción hidrolítica que elimina parte de la cadena peptídica. La síntesis enzimática se refiere a la formación de nuevas moléculas de enzima a partir de aminoácidos, o sea, síntesis nueva o de novo. En este caso, un agente que puede ser una hormona estimula la síntesis a partir de aminoácidos de nuevas moléculas de enzima plenamente activas. El organismo suele utilizar la activación enzimática cuando la respuesta ha de ser rápida, como en la digestión o en la coagulación sanguínea. La síntesis de enzimas es un proceso más lento. Absorción de aminoácidos y péptidos. Las proteínas de la dieta se hidrolizan antes de ser absorbidas. Vamos a ver el cuadro antes de continuar. Sistemas de transporte estereoespecíficos para los alfa-aminoácidos y su patología. Sistemas de transporte estereoespecíficos para alfa-aminoácidos. Especificidad del aminoácido. Aminoácidos neutros de pequeño tamaño, como alanina, serina o treonina. Aminoácidos neutros y aromáticos de gran tamaño, como isoleucina, leucina, valina, tirosina, triptófano, fenilalanina. Esos causan enfermedad de Hartnup. Aminoácidos básicos como arginina, lisina, ornitina, cistina causan cistinuria. Aminoácidos como prolina, glicina, hidroxiprolina causan glicinuria. Y también aminoácidos ácidos, ácido glutámico y aspartico. Ahora sí vamos a absorción de aminoácidos y péptidos. Las proteínas de la dieta se hidrolizan antes de ser absorbidas en la mucosa intestinal, dando lugar a pequeños péptidos y a sus aminoácidos constituyentes. Tanto los péptidos pequeños como los aminoácidos son absorbidos por sistemas de transporte estereoespecíficos. Las peptidasas localizadas en las células epiteliales del intestino hidrolizan los péptidos rápidamente. Por tanto, el contenido liberado en la sangre portal está formado en su mayor parte solo por aminoácidos. Véase en el apéndice F una tabla en las concentraciones sanguíneas normales de aminoácidos. El recién nacido es una excepción a esta regla general. El intestino del feto o del neonato es capaz de absorber intactas algunas proteínas de la leche. De esta forma, las inmunoglobulinas del calostro se absorben sin perder su actividad biológica, proporcionando inmunidad pasiva al lactante. La mucosa intestinal del adulto normal solo puede absorber trazas de proteínas, pero a veces estas son antigénicas como los alérgenos de los alimentos y pueden provocar problemas de salud. Los mecanismos de captación de los aminoácidos difieren de los observados para los péptidos. Existen al menos 5 sistemas de transporte específicos para los alfa-aminoácidos en el intestino y en el riñón del ser humano para retirar así los aminoácidos del filtrado glomerular antes de que la orina sea excretada. Un sistema transporta los aminoácidos neutros de pequeño tamaño, otro transporta los aminoácidos neutros aromáticos de gran tamaño, un tercero transporta los aminoácidos básicos y la cistina, un cuarto es específico de la glicina y los aminoácidos, y el quinto es específico para los aminoácidos ácidos. Cada sistema transporta los aminoácidos que son estructuralmente semejantes. Por ejemplo, la enfermedad de Hartnup. El sistema de transporte de los grandes aminoácidos neutros y aromáticos es defectuoso. No obstante, la mayoría de los pacientes con la enfermedad de Hartnup solo padecen problemas menores de salud, ya que los aminoácidos aromáticos neutros esenciales se absorben en forma de péptidos en el intestino por medio de sistemas de transporte independientes. Ciclo del gamma-glutamilo.
El transporte de los aminoácidos se conoce mejor que el transporte de los péptidos. Se conoce mejor. El transporte de los aminoácidos utiliza varios sistemas mediados por transportadores que suelen estar ligados al transporte del ion sodio. Un sistema propuesto por Alton Meister, que transporta los aminoácidos en forma de dipéptidos, derivados del ácido glutámico. La característica más importante de este sistema de transporte es que el péptido glutatión sirve como donante de un grupo gamma-glutamilo que se transfiere al grupo amino del aminoácido seleccionado para el transporte. La estructura del O-gamma-glutamil-cisteinilglicina se muestra a continuación. O-gamma-glutamil-cisteinilglicina. Todos los aminoácidos comunes de las proteínas, salvo la prolina, pueden servir como sustratos para la gamma-glutamil transferasa, la enzima ligada a la membrana que cataliza la formación del dipéptido. Algunos pequeños péptidos también pueden ser transportados como gamma-glutamil péptidos. Este esquema transportador se denomina ciclo del gamma-glutamilo o ciclo de Meister. Una vez que el glutatión se ha hidrolizado, se vuelve a regenerar a partir de sus constituyentes mediante la acción de 5 enzimas citoplásmicas. El ciclo se ilustra en la figura siguiente. Ciclo del gamma-glutamilo. La gamma-glutamil transpeptidasa está situada en la membrana celular. El resto de las enzimas son citosólicas. Están numeradas de la siguiente forma: 1. Peptidasa. 2. Gamma-glutamil ciclotransferasa. 3. 5-oxoprolinasa. 4. Gamma-glutamil cisteína sintetasa. Y 5. GSH que sintetasa gamma-glutamil cisteinilglicina glutatión. El aminoácido fuera de la célula, en la membrana celular, encuentra la gamma-glutamil transpeptidasa. Esta proteína de membrana va a permitir el paso del aminoácido dentro de la célula, que habíamos dicho ya. De aquí también va a derivarse a una peptidasa en uno, cisteína glicina, va a ser cisteína o glicina. El aminoácido dentro de la célula va a convertirse en 5-oxoprolina. La 5-oxoprolinasa, mediante ATP hacia fosfato y ADP, va a producir glutamato, el cual mediante energía también de ATP y ADP va a convertirse en gamma-glutamil cisteína. Esta cisteína vino desde el paso 1, desde la peptidasa, que dividió en glicina y cisteína. La gamma-glutamil cisteína, mediante energía también, y la enzima GSH sintetasa o gamma-glutamil cisteinilglicina glutatión, entonces va a convertirse en GSH y así va a continuar el ciclo. Alfa-glutamil transferasa. En un primer paso el aminoácido se une a un lugar específico de la membrana
probablemente bajo la influencia de una proteína asociada a la membrana que reconoce a los aminoácidos con rasgos estructuralmente comunes. Una vez que el aminoácido se ha unido a la gamma-glutamil transferasa de la membrana, cataliza la transpeptidación de un residuo gamma-glutamilo de la glutatión al aminoácido, formando un gamma-glutamil aminoácido y cisteinilglicina. Este paso se muestra en la parte superior de la figura 8.4. Como consecuencia, el gamma-glutamil dipéptido es transportado al interior de la célula. Una vez dentro de la célula, la enzima citoplasmática gamma-glutamil ciclotransferasa, en la reacción 2, promueve una transpeptidación interna que libera el aminoácido y cicla el grupo gamma-glutamilo, que forma un enlace peptídico consigo mismo. El compuesto glutamilo cíclico se denomina 5-oxoprolina o a veces ácido piruglutámico, piruglutámico. Es bastante estable, por ello se requiere adenosina 5-trifosfato ATP para volver a convertirlo en glutamato. Es la reacción 3. Resíntesis del glutatión. Para completar el ciclo del gamma-glutamilo, el glutatión consumido en la reacción inicial tiene que formarse de nuevo. No obstante, se sintetiza glutatión partiendo de gamma-glutamil-cisteína. Una peptidasa escinde el dipéptido cisteinilglicina en cisteína y glicina. Esta reacción y la reacción catalizada por 5-oxoprolinasa aportan los aminoácidos necesarios para la síntesis del glutatión. La formación de los dos enlaces peptídicos del glutatión requiere ATP. La sintetasa de la gamma-glutamil-cisteína en la reacción 4. Aquí. También el comentario clínico cataliza la formación de gamma-glutamil-cisteína. A continuación se añade un residuo glicilo bajo la influencia de la glutatión sintetasa en la reacción 5. Esto regenera el glutatión y el ciclo se completa. El transporte de aminoácidos mediante el ciclo del gamma-glutamilo resulta costoso en términos de energía requerida. Se hidrolizan 3 ATP por cada aminoácido transportado. Especificidad del ciclo. Todavía no se comprende por completo el transporte específico de los aminoácidos. Existen múltiples sistemas de transporte específicos tanto para los aminoácidos como para los tejidos. Un único aminoácido podría ser transportado por varios sistemas diferentes o formando parte de un pequeño péptido. Por consiguiente, debe destacarse el hecho de que el ciclo del gamma-glutamilo es solo uno de los distintos sistemas de transporte y por tanto no puede explicar todos los datos experimentales sobre el transporte de los aminoácidos. Además, el ciclo es igualmente importante para la resíntesis del glutatión que se consume en muchas reacciones de desintoxicación. Posiblemente otras proteínas de membrana actúan junto con la gamma-glutamil transferasa proporcionando la especificidad. La mutación de los genes correspondientes a estas proteínas de membrana pueden explicar los trastornos mencionados en la tabla 8.2. Además, ninguna de las enzimas del ciclo son activadas por los iones de sodio que actúan en el cotransporte de muchos aminoácidos. Según este punto de vista, los aminoácidos pasan a favor de un gradiente de concentración de sodio y a continuación los iones de sodio son bombeados fuera de la célula por la sodio-potasio ATPasa. Es probable que estos cationes se utilicen en otro paso del transporte o sean necesarios para otro sistema de transporte distinto. Anomalías genéticas del ciclo del gamma-glutamilo. Las anomalías de los genes humanos pueden afectar a las 3 de las enzimas del ciclo. Un defecto de la sintetasa de la gamma-glutamil-cisteína en la reacción 4 produce síntomas de anemia hemolítica, probablemente porque la enzima defectuosa impide la síntesis del glutatión necesario para el mantenimiento de la integridad de las membranas eritrocitarias. Otra anomalía genética conduce a la 5-oxoprolinuria,
El efecto cinemático de estos pacientes radica en la sintetasa del glutatión en la reacción 5. El sustrato de esta enzima, la gamma-glutanilcisteína, se acumula en exceso. La tercera anomalía genética del ciclo del gamma-glutamilo se asocia con la gamma-glutamil transferasa ligada a la membrana. Los pacientes con este error innato del metabolismo excretan una cantidad excesiva de glutatión en la orina. Catabolismo de los aminoácidos. La degradación de los aminoácidos biosintetizados o de la dieta suele comenzar con la separación del grupo alfa-amino del resto de la molécula. Como el metabolismo se bifurca en este punto tan precoz, resulta oportuno considerar el destino de los grupos amino antes de examinar el metabolismo de los esqueletos de carbono. Destino de los átomos de nitrógeno. En los seres humanos los principales productos finales del metabolismo nitrogenado se eliminan en orina. En la tabla 8.3 se facilitan las concentraciones relativas de estos productos finales en la orina normal. La mayor parte del nitrógeno se excreta en forma de urea. No obstante, el producto inmediato del catabolismo de los aminoácidos no es la urea, sino los iones amonio. Producto inmediato. Esta sección describe la forma en que los aminoácidos son desaminados para formar iones amonio y cómo estos iones amonio se convierten en urea. Desaminación de los aminoácidos. Los grupos amino se separan de los aminoácidos individuales de varias formas, como un mecanismo general para todos los aminoácidos asocia la desaminación oxidativa del ácido glutámico con varias aminotransferasas específicas. Decía que los compuestos nitrogenados en la orina normal, urea, debe ser el nitrógeno excretado 86%, creatinina 4.5, amonio 2.8, ácido úrico 1.7, otros compuestos 5. Entonces las aminotransferasas o transaminasas catalizan la reacción general. Aminoácido 1, cetoácido 2, aminoácido 2 más cetoácido 1. Dan como resultado reversible el aminoácido y el cetoácido. Dan como resultado otro aminoácido y otro cetoácido. Mediante las aminotransferasas o transaminasas que catalizan esta reacción. Las distintas aminotransferasas son específicas para un aminoácido particular o un grupo de aminoácidos estructuralmente similares, pero la mayoría de las aminotransferasas utilizan el ácido glutámico o el alfa-cetoglutarato como uno de los pares aminoácido-cetoácido. Utilizan el ácido glutámico o el alfa-cetoglutarato, ácido glutámico o el alfa-cetoglutarato como uno de los pares, como par aminoácido, o sea el ácido glutámico aminoácido, cetoácido, el alfa-cetoglutarato. Por tanto, las reacciones que se pueden observar de forma esquemática en la parte central de la página siguiente son aplicables a muchos de los aminoácidos de las proteínas. La suma de todas estas reacciones muestra cómo casi todos los aminoácidos pueden ser transaminados a sus cetoácidos derivados, siendo todos sus grupos amino transferidos al glutamato. La desaminación oxidativa del ácido glutámico es catalizada por la enzima glutamato deshidrogenasa. Esta reacción regenera el alfa-cetoglutarato produciendo iones amonio y NADH. O sea, glutamato más NAD resulta alfa-cetoglutarato más NADH más amonio. Decía que la desaminación oxidativa del ácido glutámico es catalizada por la enzima glutamato deshidrogenasa. Aquí no está la enzima glutamato deshidrogenasa. Esta reacción regenera el alfa-cetoglutarato produciendo iones amonio y NADH. La desaminación
de una gran variedad de aminoácidos resulta posible mediante el acoplamiento de la reacción de la glutamato deshidrogenasa. Nuevamente, esta es la enzima glutamato deshidrogenasa con muchas aminotransferasas distintas. El esquema en la parte inferior de la página siguiente. La aspartato aminotransferasa cataliza la transferencia de grupos. La otra enzima, aspartato aminotransferasa, cataliza la transferencia de grupos amino al oxaloacetato. Esta reacción tiene importancia especial, ya que, como se describirá más adelante, uno de los átomos de nitrógeno de la urea deriva de los iones amonio, mientras que el otro procede del ácido aspartico. Los aminoácidos también pueden ser desaminados por las L-aminoácido oxidasas del riñón y el hígado. Sin embargo, estas enzimas tienen menos importancia en el catabolismo de los aminoácidos. Tienen una especificidad relativamente amplia. Muchos aminoácidos diferentes pueden servir de sustratos, pero sus tasas relativas de oxidación son lentas. El mononucleótido de flavina, FMN, es una coenzima fuertemente unida a la L-aminoácido oxidasa del riñón. La figura 8.5 ilustra la reacción catalizada por esta L-aminoácido oxidasa. Metabolismo del ion amonio. Prácticamente todos los tejidos producen amoníaco, que se presenta sobre todo en forma de iones amonio. Estos iones amonio tenemos varios cuadros acerca de la explicación anterior. Reacción catalizada por la L-aminoácido oxidasa. L-aminoácidos. Si encontramos L-aminoácidos mediante la enzima L-aminoácido oxidasa, vamos a obtener alfa-cetoácidos más amonio. Este utiliza para su síntesis FMN y FMNH2 con el uso de oxígeno, que se va a convertir en peróxido de hidrógeno, y mediante la catalasa nuevamente será agua y medio mol de O2 de oxígeno. Y aquí, para conocer a la alfa-cetoglutarato, el fosfato de piridoxamina ligado a la enzima, esto va a reaccionar como fosfato de piridoxal ligado a la enzima más glutamato. En dos numerosos aminoácidos más el fosfato de piridoxal ligado a la enzima va a resultar en fosfato de piridoxamina ligado a la enzima más numerosos cetoácidos. La suma de 1 y 2, alfa-cetoglutarato, alfa-cetoglurato más aminoácido, va a dar como resultado cetoácidos más glutamato. Numerosos aminoácidos mediante transaminasas va a dar alfa-cetoácidos correspondientes, y alfa-cetoglutarato también glutamato, y este va a restablecerse mediante la glutamato deshidrogenasa nuevamente en alfa-cetoglutarato mediante NAD y NADH más amonio. Entonces decíamos que el metabolismo del ion amonio, porque prácticamente todos los tejidos producen amoníaco, estos iones amonio proceden principalmente del catabolismo de los aminoácidos. Normalmente la concentración de ion amonio en la sangre periférica se mantiene en un nivel muy bajo. Las concentraciones normales de iones amonio en el plasma oscilan entre 25 y 40 micromol por litro. En las enfermedades hepáticas graves suelen hallarse en niveles mucho más elevados. Independientemente de su origen, los iones amonio, como el amoníaco, son sumamente tóxicos para el sistema nervioso central. Por consiguiente, se precisa su desintoxicación y eliminación. Desintoxicación en el cerebro.
El cerebro suprime la toxicidad de los iones amonio mediante su conversión en glutamina. El cerebro es una importante fuente de glutamina sintetasa que cataliza la reacción que se observa en el esquema de la página 156. Otros tejidos también contienen glutamina sintetasa. Este es el esquema. Y los niveles elevados de glutamina que se encuentran en la sangre tras la ingestión de alimentos ricos en proteínas representan una forma importante de transporte del amoníaco. Gran parte de la glutamina circulante se hidroliza finalmente en el riñón a glutamato e iones amonio mediante la glutaminasa. Transporte de los iones amonio al hígado en forma de glutamina. Alternativamente, la glutamina sanguínea puede ser hidrolizada por la glutaminasa hepática para producir iones amonio, los cuales son utilizados por el hígado para sintetizar urea. La mayor parte del amoníaco es transportado al hígado en forma de glutamina, de modo que la concentración plasmática normal de este aminoácido es casi el doble de la de cualquier otro, aproximadamente 7.5 miligramos por decilitro, 0.5 a 0.6 milimol por litro. De desintoxicación en el hígado. Los iones amonio de la sangre portal se hacen menos tóxicos en el hígado. En este órgano se convierten en urea, una forma de nitrógeno mucho menos tóxica para el sistema nervioso central. Si el sistema de síntesis de la urea falla como consecuencia de una enfermedad hepática o una obstrucción portal, los iones amonio pasarán a la circulación sistémica y se producirá una intoxicación por amoníaco. La intoxicación por amoníaco provoca visión borrosa, temblores, habla incoherente y por último coma y muerte. No obstante, este trastorno denominado coma hepático es un trastorno complejo que puede precipitarse por la acción de muchos otros factores. La síntesis de la urea. En esta figura se muestra una visión esquemática de la síntesis de urea mediante el ciclo de la urea. El primer paso de la síntesis de la urea produce carbamilfosfato a partir de bicarbonato. Vamos a ver esta figura. CO2 más amonio, hiperamoniemia tipo 1. Se utilizan 2 ATP, como resultado 2 ADP más fosfato, carbamilfosfato. Este carbamilfosfato ingresa al ciclo y mediante la hiperamoniemia tipo 2, bueno, esta hiperamoniemia tipo 2 cortaría este paso. El segundo es L-citrulina, que mediante la L-aspartato y ATP van a producir L-arginino succinato. Esto se corta mediante la citrullinuria o en la citrullinuria. El de la L-arginino succinato mediante fumarato se va a convertir en L-arginina o también fumarato. La falla de esto produce acidemia arginino-succínica. La L-arginina se va a convertir mediante agua en L-ornitina. Su falla, déficit de arginasa. Aquí se va a producir urea. Entonces, el carbamilfosfato no solo es un producto intermediario clave en la síntesis de la urea. Aquí está el carbamilfosfato. El carbamilfosfato utilizado para la síntesis no solo es un producto intermediario clave en la síntesis de la urea, sino que también participa en la síntesis de pirimidinas. No
No obstante, el carbamil fosfato utilizado para la síntesis de pirimidina es producido por otra enzima diferente. El carbamil fosfato utilizado en la síntesis de la urea se produce en las mitocondrias. Como acá el CO2 más amonio más 2 ATP es de la carbamil fosfato sintetasa y la N-acetilglutamato mitocondrial van a producir el carbamil fosfato. L-ornitina más esto es mediante la ornitina transcarbamilasa mitocondrial. L-citrulina más L-aspartato mediante el arginino succinato sintetasa, L-arginino succinato, y esta mediante la arginino succinasa, L-arginina, fumarato, glucosa, L-arginina más H2O mediante la arginasa, L-ornitina más urea. Resumen del destino metabólico de los esqueletos de carbono de los aminoácidos: de glucosa, fosfonol piruvato, glicina, serina, piruvato. Aquí después del ciclo van a entrar tripteína y alanina, cisteína. Mediante liberación de CO2 se va a convertir en acetil-CoA, y esto ya es conocido. Hidroximetilglutamil-CoA más lecitina, acetoacetato, tripteína, lisina, triptófano, fenilalanina, cuerpos cetónicos. Y aquí el ciclo alfa-acetoglutarato, glutamina, succinylCoA, metilmalanina. Porque estábamos leyendo de que no obstante el carbamil fosfato utilizado para la síntesis de pirimidinas es producido por otra enzima diferente, el carbamil fosfato utilizado en la síntesis de la urea se produce en las mitocondrias en una reacción catalizada por la enzima carbamil fosfato sintetasa. El acetilglutamato es un cofactor esencial. La parte superior del esquema de la página 257. Nótese el hecho de que la reacción requiere 2 moles de ATP para la síntesis de 1 mol de carbamil fosfato, que también es un compuesto de alta energía. Como resultado de esta necesidad de ATP, la reacción es irreversible y la captación de iones de amonio muy tóxicos está asegurada. La carbamil fosfato sintetasa, la ornitina transcarbamilasa y la enzima que sintetiza el cofactor N-acetilglutamato son las únicas enzimas del ciclo de la urea que se encuentran en la mitocondria. Como cabría esperar, no hay dificultad para transportar aminoácidos e iones de amonio hacia adentro y hacia afuera de la mitocondria. En el segundo paso, reacción 2, el carbamil fosfato, un anhídrido mixto de alta energía, se condensa con la ornitina para formar citrulina y fosfato inorgánico. La citrulina se condensa en el ácido aspartico para formar arginino succinato en una reacción que requiere ATP, la reacción 3. A continuación se produce una reacción hidrolítica, reacción 4, que desciende los argininos succinato en arginina y fumarato. El fumarato formado en el citoplasma puede convertirse en malato mediante la fumarasa citoplasmática y el sistema malato-fosfato translocasa transporta el malato al interior de la mitocondria. Finalmente, la decisión hidrolítica de la arginina mediante la enzima arginasa produce ornitina y urea. La ornitina se convierte en el aceptor de otra molécula de carbamil fosfato. Estas 5 reacciones pueden combinarse para formar un ciclo en el cual la urea se forma a partir de iones amonio y dióxido de carbono
y en el cual todos los demás compuestos intermedios se regeneran. Enfermedades congénitas del ciclo de la urea. La hiperamonemia se asocia frecuentemente a anomalías congénitas de la enzima del ciclo de la urea. En la hiperamonemia congénita tipo 1, la enzima defectuosa es la carbamil fosfato sintetasa, y en el tipo 2 es la ornitina transcarbamilasa. Los síntomas acompañantes como los vómitos episódicos, el retraso psicomotor y el estupor responden a una dieta con restricción de proteínas. La concentración de glutamina sanguínea suele aumentar en estos pacientes. En la hiperamonemia tipo 2 aparecen metabolitos de la pirimidina en la orina. Otras dos enfermedades congénitas, la citrullinemia y la acidemia arginino-succínica, están producidas por defectos de las enzimas que normalmente actúan sobre la citrulina y el arginino-succinato, respectivamente. En la figura se muestra la localización de las reacciones asociadas con cada uno de estos trastornos en el ciclo de la urea. La citrullinuria es una manifestación de la citrullinemia. En el caso 3 se exponen más trastornos congénitos de la urea. Y acá catabolismo de la leucina. L-leucina, mediante leucina alfa-cetoglutarato transaminasa, el complejo 2-cetoisocaproato deshidrogenasa lipoato FA-TBP, isovaleril-CoA, isovaleril deshidrogenasa, 3-metilcrotonil-CoA carboxilasa, coenzima biotina, y 3-metilglutaconil-CoA hidratasa. Resultado 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA HMG-CoA. Destino de los átomos de carbono. Aminoácidos glucogénicos y cetogénicos. Los esqueletos de carbono de los aminoácidos pueden utilizarse para producir energía metabólica. Los aminoácidos que pueden generar cuerpos cetónicos se denominan aminoácidos cetogénicos. Los aminoácidos que se transforman en glucosa o glucógeno se denominan aminoácidos glucogénicos. Algunos aminoácidos pueden ser tanto cetogénicos como glucogénicos. La mayoría de los aminoácidos son glucogénicos únicamente si contienen leucina, y la lisina son completamente cetogénicos. Únicamente la leucina y la lisina son completamente cetogénicos. Cuatro aminoácidos tanto causan la isoleucina, la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Se consideran tanto cetogénicos como glucogénicos. Ambos, isoleucina, fenilalanina, tirosina y triptófano. La mejor forma de estudiar el metabolismo de los aminoácidos de forma detallada es la experimentación enzimática. No obstante, para enfatizar sus funciones metabólicas en los seres humanos, resulta práctico agrupar los aminoácidos según este esquema, teniendo en cuenta que las condiciones de la experimentación o del paciente pueden influir mucho sobre el metabolismo. Resumen del catabolismo de los aminoácidos. En la figura 8.7 se muestra un resumen del catabolismo de los aminoácidos. Las reacciones que comienzan y terminan en el ciclo de Krebs son las características principales de este esquema. Los productos intermedios del catabolismo de los aminoácidos están recuadrados. Los aminoácidos que forman productos intermedios del ciclo de Krebs pueden considerarse glucogénicos, ya que el oxalacetato puede convertirse en fosfoenol piruvato y luego en glucosa. Los nombres de los aminoácidos cetogénicos están coloreados y en cursiva. Las partes de los aminoácidos que son cetogénicos coloreadas pueden producir acetoacetato o acetil-CoA. Tanto el glucógeno como los cuerpos cetónicos pueden movilizarse para producir energía. Por tanto, los aminoácidos no solo resultan importantes para la síntesis de proteínas y otros metabolitos nitrogenados, sino también son importantes fuentes de energía.